Es bien curioso lo que pasa en Brasil. Todavía no, el presidente Bolsonaro no ha dado declaraciones ni ha hecho entrevistas sobre lo que significó perder ante Lula, pero ha habido un creciente murmullo de varios otros estamentos que son cercanos al gobierno brasilero, que han empezado de alguna manera a dejar sugerencias de que aquí puede haber habido alguna cosa rara y que todavía las cosas podrían revisarse o buscarse de una manera distinta. Y eso lo vamos a conversar con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, bueno, la situación en Brasil, hay mucha especulación porque el Partido Liberal, que es el partido de Jair Bolsonaro, ha presentado una demanda en la cual plantea de que más de 200.000 urnas deberían ser anuladas. Esto solamente referido a la segunda vuelta, porque como recordamos, en Brasil, al no tener mayoría absoluta, ninguno de los dos candidatos tenía que ir a una segunda vuelta. Bueno, en la primera vuelta le fue muy bien específicamente a los partidos próximos, a los candidatos que tenían alguna simpatía con Bolsonaro. Tuvo muy buenos resultados con gobernadores y en las cámaras tuvo una buena votación y han quedado con una mayoría confortable. Por lo tanto, no hay ninguna denuncia, no hay ninguna inquietud de que con el mismo sistema, con las mismas máquinas, haya habido un fraude en la primera vuelta. Sin embargo, en la segunda, como sabemos, por un margen bastante estrecho, Lula le ganó con un 51 y tanto por ciento a 49 a Jair Bolsonaro, es decir, muy estrecho, y ahora se esperaba que después de las elecciones se manifestara sobre este tema el propio Bolsonaro, pero guardó silencio y ha estado prácticamente, como tú lo señalaste, muy quitado de bulla, muy silencioso desde entonces, pero ahora su partido, el Partido Liberal, ha presentado una denuncia y exige que se vuelvan a contar o se anulen prácticamente el equivalente a 68% de la votación. Es decir, para todos los efectos prácticos, sería una nueva votación exclusivamente para dirimir quién es el presidente. Bueno, la justicia, el Tribunal Superior Electoral, rechazó esto de plano y, digamos, no solamente lo rechazó, sino que le puso una enorme multa al Partido Liberal, acusándolo de desestabilizar, de cuestionar sin fundamento resultados electorales y que con esto estaban prácticamente teniendo una actitud subversiva, porque, claro, poner en duda una elección sin fundamento, es decir, sin tener antecedentes a la vista, es algo extremadamente grave. Y la cosa se viene complicando aún más porque Bolsonaro, que no se ha pronunciado sobre ese tema específicamente, pero sí ha tenido una reunión con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Y eso, aunque las Fuerzas Armadas no se han pronunciado sobre este tema, sí ellos actuaron en el monitoreo de las elecciones como Fuerzas Armadas y no se pronunciaron sobre el resultado, no lo cuestionaron, pero en estas circunstancias, el 1 de enero debería asumir Lula la presidencia. En todo internacionalmente ha sido recibido como presidente electo, ha recibido todos los honores, todas las distinciones. Él estuvo precisamente en la COP27 y ahí lo recibieron, pero en forma clamorosa. Pero mientras no tienes el poder, mientras no estás en el Palacio Presidencial, bueno, hay gente que teme que podría haber alguna conspiración en curso. Tampoco hay evidencia de que eso esté ocurriendo. Pero tú recuerdas que lo conversamos antes de las elecciones, había mucho nerviosismo en Brasil, sí, y sigue habiendo. Oye, Raúl, te quería hacer una pregunta. El tribunal que
le impuso esta multa al Partido Liberal es un tribunal que yo entiendo está compuesto por personas transversalmente en términos políticos, que incluso tiene a muchos que fueron nombrados por el propio Bolsonaro, ¿no? Sí, pero las relaciones entre el Poder Judicial y el gobierno de Bolsonaro han sido malas, y específicamente con el Tribunal Supremo han habido bastantes fricciones, de manera que, y en su campaña Bolsonaro insinuó que iba a reformar el sistema judicial, lo cual en cualquier lugar del mundo, cuando tú insinúas que vas o tienes la intención de alterar al Poder Judicial, surgen todo tipo de sospechas que es el fin del sistema de justicia como lo has conocido, y que esto se va a prestar para abuso, aunque esto todavía ha estado en el plano de la especulación. Pero siempre es delicado, también en Chile, cada vez que políticos se han pronunciado sobre el sistema judicial, bueno, en general, la Corte Suprema o la instancia pertinente se pronuncian y llaman la atención y refuerzan este concepto de la separación de poderes, y que al Ejecutivo no le corresponde estar apuntando con el dedo al Poder Judicial. Oye, pero que eso es considerado intimidatorio. Sí, y para muestra en el caso chileno, mira tú lo que pasó con el proyecto de la Convención Constituyente, hombre. Ahí hay una serie de materias que tienen que ver con reformas a los poderes de justicia, de distintos justicias en muchas cosas, y una de las cosas que más aparecieron en las encuestas que habían tenido en cuenta las personas que votaron por el rechazo era justamente la alteración simultánea, por ejemplo, de los sistemas de gobierno y los sistemas de justicia. Claro, porque, bueno, y está bien que sea así, que haya suspicacia, porque la separación de poderes, de los tres poderes del Estado, es absolutamente fundamental para el sistema democrático. Y si el Ejecutivo tiene una preeminencia y puede intervenir en el Poder Judicial, hasta cierto punto pone en cuestión, y a veces no hasta cierto punto, sino que completamente, el valor de la justicia. Es decir, una justicia que está amañada por el poder político, por el Ejecutivo, no tiene ningún valor. O sea, y eso ya por sí solo te acerca bastante a constituirte en una dictadura. Bueno, ¿qué es lo que sigue en el caso brasilero? ¿Cuándo se dan las fechas para que eventualmente se produzca este traspaso de mando? Que me imagino, esto tiene una cara, una reminiscencia de alguna forma a lo que fueron esos momentos también bien tensos después de la elección estadounidense, cuando Donald Trump no decía que básicamente no iba a entregar el poder, pero parecía con una resistencia bastante grande y pidiendo también recuentos y señalando que hubo fraude. Sí, igual que en Estados Unidos, con la famosa manifestación en el Capitolio, en Brasil hace unos días, 10 días, hubo una gran manifestación exigiendo o solicitando que los militares se pronunciaran y básicamente pidiéndoles que dieran un golpe de Estado por parte de seguidores de Bolsonaro. De manera que y se ha hecho un paralelo, como tú acabas de hacerlo, muy grande entre Trump y Bolsonaro. Tienen ideologías similares y algunos procederes que recuerdan a uno y al otro. Bueno, la pregunta para que la gente que nos estaba viendo y escuchando sepa cuándo se dan los momentos clavos, cuándo se cambia el gobierno, Raúl, para saber cuánto tiempo tiene Bolsonaro para hacer todo este tipo de cosas, digamos. Bueno, le quedan más de un mes. Lula debería asumir el 1 de enero. El 1 de enero. Y mientras tanto, un espacio ahí para las maniobras. Mientras todas estas cosas están pasando en el ámbito, si tú quieres, del presidente que va a salir,
¿Qué cosas han pasado con respecto al presidente que va a entrar? ¿Ya está nombrado el gabinete o tiene más o menos al claro quiénes lo van a acompañar? ¿Alguna cosa así o no? Sí, es bastante claro y el programa de Lula es bastante definido. Está resucitando las cosas que hizo antes, es decir, reforzar la bolsa de familia. Y el tema, bueno, fue en parte porque asistió a la conferencia de COP sobre el medio ambiente, pero allí reforzó en forma muy clara su vocación de defender la región del Amazonas y parar la deforestación y la colonización masiva que está teniendo lugar, especialmente por sectores ganaderos, madereros y también alguna minería, aunque en menor grado. Y proteger a lo que se ha llamado el pulmón del planeta, de manera que eso ha sido lo más prominente que ha planteado Lula desde la elección. Pero ciertamente él tiene una alianza política, no ha nombrado su gabinete, pero hay ya algunas indicaciones quienes van a ocupar algunas de las carteras clave. Muy bien, estaremos atentos entonces a lo que pasa con esta queja del Partido Liberal y la multa, por supuesto, que le aplicó el tribunal. Y bueno, porque estas cosas no necesariamente quedan en donde están, sino que son líquidas, pueden tener algún grado de movimiento que esperamos no conspire contra la democracia brasileña. Ojalá, sí. Muchas gracias, Raúl, que te vaya bien. Ah, pero tú tienes libro día jueves, tienes book. Así es. Ya, vamos al book. Tengo book, y no solamente un book, sino que tengo una joya. Un libro que me ha fascinado y que se llama Revuelta, y es de un israelí, Nadav Eyal. Y digamos, la bajada de título es Desde las trincheras del levantamiento mundial. Es un libro, primero es un periodista, escribe, pero extraordinariamente bien. Su redacción es envidiable. Frases muy bien formuladas, es muy ameno y muy culto. Y él es un discípulo directo de otro autor que yo también me vuelo con él, que es uno de los mejores autores o ensayistas recientes, que es Yuval Noah Harari. Sí, pues. Yuval Harari, que ha escrito varios libros, Sapiens, Homo Deus y 21 lecciones para el siglo XXI. Bueno, estos 3 libros yo los encuentro realmente extraordinarios en el sentido que son muy estimulantes. Y lo mismo ocurre con este. Este es menos antropológico que Harari. Harari tiene un enfoque más histórico, antropológico. Este es directamente un libro mucho más político y su análisis. En la revuelta se refiere al rechazo relativo que ha tenido la globalización. Y su análisis pasa por distintos lugares del mundo y por qué hay este rechazo cultural, político, económico, social, es decir, las distintas razones que han hecho que un proceso que mucha gente pensó que era un proceso continuo, que iba a mantenerse en el tiempo, ahora se ha ralentizado, está mucho más lento, y no solamente más lento, sino que hay corrientes muy fuertes, contrarias, y cuando digo corrientes, en la política se han elegido, bueno, hablando de Brasil, digamos, Bolsonaro hasta cierto punto era un antiglobalizador, ciertamente el presidente Trump, y así, digamos, también en India, en general, todos los países que son importadores versus los exportadores, es decir, los grandes exportadores, que son aquellos países que no tanto las materias primas, sino que tienen las grandes industrias
que se han ido haciendo muy centrales en el comercio mundial. Bueno, y esas grandes empresas, estas grandes multinacionales, han ido no solamente monopolizando, ¿cierto?, la comercialización de ciertos productos, sino que tienen una posición dominante en la compra de materias primas, y hay muchos que, digamos, entre los antiglobalizadores, que dicen, aquí estamos llegando a una suerte de tiranía, por así decirlo, de estas grandes empresas que le imponen a los gobiernos, y muchas de estas empresas tienen, digamos, sus capitales son mucho más voluminosos que el Producto Interno Bruto de una cantidad enorme de países. Es decir, si tú haces un ranking, la Coca-Cola, poner una empresa, podría ser cualquiera, Amazon, pero superan en mucho a prácticamente 2/3 de los estados del mundo en cuanto a los volúmenes de capital que mueven, y son una fuente de empleo tremenda. Ayer hablamos de Foxconn en China, y bueno, Foxconn, esta empresa que trabaja para Apple y produce buena parte de los computadores y teléfonos de Apple, bueno, emplea 1 millón de personas en China, 1 millón de personas. Imagínate la influencia que puede tener una empresa así, y los capitales que mueve para tener esa, digamos, todo lo que es Apple, que es absolutamente descomunal. Por lo tanto, y este libro entra en todos estos temas en gran profundidad, con muy buenos antecedentes. O sea, todos los ejemplos que él da son muy relevantes, y bueno, va recorriendo las distintas facetas, como te decía, cultural, económica, social, del impacto que está teniendo la globalización. No te voy a decir que he leído tanto sobre la globalización, pero sí he leído por lo menos una decena de libros, y este probablemente es el mejor, y está excelentemente bien escrito, muy, muy ameno. Por lo tanto, lo recomiendo sin ninguna reserva, salvo que naturalmente no adscribo a todas las ideas que están allí. Tengo algunas observaciones, pero para no prejuiciar a nadie, cada uno puede formarse su opinión, pero nadie va a quedar desilusionado con este libro. No podrá, a lo mejor no va a estar totalmente de acuerdo, en mi caso, pero que le va a aportar, a mí me aportó enormemente. Revuelta, entonces. Muchas gracias, Raúl, y nos encontramos en la próxima semana. Que te vaya bien. Eso, chao, viejo. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.